Hola. Hablar de las salas de cine de un estado, de un país, de una región es siempre interesante y relevante por todo lo que nos dice acerca justamente de ese espacio geográfico, porque no es nada más la nostalgia y la añoranza de aquellos edificios que eran tan bellos y que nos traen recuerdos y que ahora ya no existen o que se han convertido en centros comerciales, sino también pues todas las implicaciones que tienen. El cine en todos sus aspectos siempre ha estado vinculado a la propia historia de los lugares en donde se desarrolla. Y en el caso de la exhibición y la distribución, pues esto no es diferente. También va a marcar, eh, bueno, no marcar tal vez, pero sí a seguir un poco los pasos de cómo se va cambiando las dinámicas de la sociedad en la que se encuentra. Aunque obviamente hay coincidencias. Y estas coincidencias tienen que ver con justamente la forma en cómo fueron creciendo las salas y cómo se fueron delimitando territorios y regionalidades interiores dentro de una misma ciudad a partir de la construcción y la vocación de distintas salas. ¿Sí? Que eso sería campo de muchas formas de análisis, desde la comunicación, desde la arquitectura, desde la sociología, desde la demografía, bueno, wow, una gran variedad de campos de los cuales podríamos estudiar la historia de los cines. En San Luis voy a hacer yo un recuento sumamente breve e incompleto de algo que pues da pie para hacer una investigación bastante amplia, que son los cines de la ciudad capital de San Luis Potosí. Eh, ya si habláramos del Estado, nos estaríamos metiendo todavía en Honduras mucho más complejas. En el caso de la capital, pues bueno, hay que mencionar que así temprano como llega el cinematógrafo a nuestro país, también llega muy temprano a nuestro estado. También es uno de los primeros en los cuales se da una exhibición, primero privada y posteriormente pública, como se acostumbraba, del aparato de cinematógrafo y pues bueno, nace a partir de aquí la historia del cine, como sabemos, en una primera instancia, en salas que muchas veces incluso pues no eran más que pues eso, salas dentro de un hogar amplio o bodegas que se habilitaban para poner sillas y colocar una pantalla para proyectar y que poco a poco, una vez que se fue conformando la industria, sobre todo en Estados Unidos, nuestro modelo, y casi en todo el mundo, siempre ha sido el modelo norteamericano, pues a partir de las décadas de los fines de la primera década del siglo XX y sobre todo en su gran desarrollo en la primera y segunda décadas de este siglo, los 10 y los 20, es cuando se da este gran auge de los grandes palacios y las grandes salas de cine. El cine era y sigue siendo un espectáculo multitudinario que pues en ese momento congregaba a muchísima gente que pues o bien estaba ávida de descubrir esta forma de expresión muy reciente, muy nueva, que por fin nos permitía esa maravilla de reproducir el movimiento y la realidad tal cual como la veíamos, y también pues como una forma de divertirnos, de soltar nuestros, eh, nuestro estrés cotidiano y relajarnos, disfrutar, viajar por nuevos mundos, viajar a través de nuestra imaginación. Todo eso y más es el cine desde sus inicios. Y por tanto, pues las primeras grandes palacios pues estuvieron pensados justo en unas dimensiones que pudieran abarcar a toda la gente que estaba ávida de ver cada nueva película que se presentaba. En San Luis Potosí, la primera sala que se crea, por ahí andan datos encontrados, de hecho, ahorita que estoy recordando esto, eh, acerca del cine azteca. Por ahí vi algún dato que menciona su fecha de fundación en 1929, no fue así,
la fecha de fundación de la cual se tiene certeza es en 1908. A lo mejor la fachada con la que lo conocíamos finalmente, bueno, conocíamos en fotos porque ya muchos ya nos tocó verlo en su esplendor, así tal cual. Se funda en 1908, se inaugura, perdón, en 1908, y sí, efectivamente, hacia la segunda mitad de los años 20, tiene modificaciones en su estructura y cambios que pues, probablemente hayan conducido a esta idea de que esa era su data. No, fue en 1908. Era un cine pues muy amplio, como te decía, en esta época, pues era esta idea de pues poder albergar a tanta gente que se dejaba ir a ver las películas. En un cine que contaba con 3 niveles y alrededor de 1400 butacas. Es un cine bastante amplio. 1400 butacas es un poco menos de lo que actualmente es la capacidad del cine Alameda, digamos, para que dimensionemos. Es que bueno, ahí en el Azteca era en 3 niveles: primer piso, luneta y gallola. Otra de las cuestiones por las cuales es muy probable que se haya dado esta confusión en cuanto a la fecha de inauguración es que fue el primer cine aquí en San Luis Potosí al cual se trajo el vitáfono, uno de estos primeros aparatos que permitían reproducir el sonido. Aquí se proyectó en esos años, en los fines de los años 20, las primeras películas que estaban medio sonorizadas y luego ya a partir del Cantante de Jazz completamente sonorizadas. Bueno, el Cantante de Jazz no está completamente, pero prácticamente toda. Es un cine también que pues mezclaba mucho la idea del espectáculo. Había proyecciones en el techo, no tengo un dato muy claro de qué tipo de proyecciones eran, pero se daba en los interludios entre una película y otra para que pues, la gente se maravillara con lo que estaba pasando, con las cosas que se proyectaban en el techo. Y pues también como sucedió con muchos otros, pues no se limitaba nada más a la mera exhibición de cine, sino que pues, en ocasiones también se presentaban espectáculos, se hacían pues competencias, fue sede en algunas ocasiones de los Juegos Florales, el cine azteca, de algunas otras actividades así de carácter social que implicaban también el atraer un gran número de personas. Posteriormente, más o menos, todo esto posteriormente son más o menos, salvo los que tenemos la fecha precisa, el Salón París se funda en 1908 en la calle de Carranza, al inicio de la calle de Carranza, que en ese entonces todavía se llamaba de la Maltos, y pues era en un inicio un salón, digamos, un tanto como de usos múltiples, que pues donde se daban proyecciones y que finalmente poco a poco se fue modificando y para 1014 ya estaba más abocado a un espacio como cinematográfico y finalmente en 1930 se construye ya como un teatro y es el Cine Teatro Otón, que pues igual también como decíamos en el Azteca también tenía esta posibilidad. De hecho la pantalla del Otón era una pantalla retráctil para que pudiéramos tener un espacio más amplio hacia el fondo y que pudiera haber representaciones escénicas ahí, ya fuera teatro o fuera pues conciertos musicales. Digamos era un poco más pequeño que el Azteca, contaba con 1200 butacas, pero pues aún así es un espacio sumamente amplio, que bueno, pues actualmente pues alberga la Plaza de la Tecnología aquí en la capital del estado. El Cine Alameda, que se funda en 1941 a partir de un diseño de Carlos Corombé, que trataba de imitar justamente al cine Alameda de la Ciudad de México. Se dice que hubo otro también de características similares en Guadalajara. Y pues bueno, es un cine que ecléctico también con sus arquitecturas, eso me pasó a decir también. Tanto el Azteca como el Otón y el Alameda son, el que vamos a hablar a continuación, son ejemplos de cómo nuestra ciudad pues siempre ha ido cambiando en cuanto
a su arquitectura, ¿sí? Por eso nuestro centro tan hermoso, vemos lo mismo barroco que porfirismo que Art Nouveau, en la arquitectura. Acá, pues bueno, el Cine Azteca en cierta forma tenía como esos elementos eh, eh, que evocaban justamente a las culturas prehispánicas. El caso del Cinotón, digamos, era una fachada mucho más sobria, más apegada, no exactamente, pero un poco más apegada al afrancesamiento del porfirismo, y en tanto el cine Alameda se pegaba a algo que le llamaron el estilo californiano, ¿sí? Que al parecer fue un nombre que se le dio aquí en nuestro país porque también no existía como tal, digamos, dentro de la arquitectura, este estilo como fue representado en la Cineteca Alameda, ¿no? Este gran palacio que en su interior recreaba en la parte del lobby y la sala de estar en el primer piso, pues el interior de una hacienda, ¿no? Que tenía pues una barra de madera de dulcería labrada muy hermosa, y que había algunas armaduras, había escudos de armas en las paredes, en la parte alta había, subiendo inmediatamente, estaba una sala, posteriormente estaba un paticito, donde hay una fuente que todavía existe ahí, había unas fuentes y había algunos maceteros también bastante hermosos, también ya perdidos, y al final pues estaba una sala de estar y una biblioteca, que era, no, perdón, una sala de estar, no, un comedor y una biblioteca, de los cuales también se conservan algunos de los muebles. Todo ello era bastante hermoso, todo un trabajo de tallado en mano, del cual se preserva muy poco por el tiempo en el que estuvo abandonado el cine y donde se deterioró y pues fue también vandaleado pues todo aquello que almacenaba. El interior de la sala, pues como ya sabemos, es una representación de un pueblo mexicano, más o menos, este, pues bueno, con sus laterales que representan fachadas de casas, sus balcones que son justamente los balcones de estas casas. En la parte que daba hacia la gallola, lo que está ahora oculto, ahora el plafón del techo está a la altura del nivel del primer piso, donde termina el primer piso, y hacia arriba había eh, una serie de pinturas de vegetación, porque más arriba será como, digamos, más popular la parte de esta fachada, que también desafortunadamente ya no está como tal, y que en sus últimas etapas, incluso de remodelación, antes de que fuera cerrado en los años 80, pues fue incluso esa parte de fachada se tumbó y se dejaron paredes simples. Eh, la parte del escenario también estaba pensado para hacer este teatro, aunque eh, no hay seguridad de que realmente en alguna vez haya tenido una mecánica teatral. La pantalla también es retráctil, se modificó, se cambió por otra obviamente cuando se hizo la remodelación, pero también tenía esa capacidad y tenía un aforo bastante amplio, ¿verdad? Son del, del proscenio hacia el fondo, son cerca de 20 metros. Es era un espacio sumamente amplio. Y pues bueno, igual que pasaba en el Cine Azteca, en el techo, bueno, acá no había proyecciones, había el techo, era todo pintado de azul, azul nocturno, con estrellas que brillaban en la oscuridad, en esta idea de que estamos asistiendo a una proyección en el exterior de nuestro pueblito, bajo el manto de las estrellas. Este techo desafortunadamente ya no existe, se cayó en el tiempo del abandono, y como decía hace un momento, se bajó el techo con plafón hasta la altura de donde termina el primer piso, lo cual pues obviamente también es lo que genera todos los problemas de acústica que tiene actualmente el cine Alameda, porque pues de entrada, insisto, el material que se puso fue plafón simple, que permite obviamente que traspase el sonido, y el techo que quedó, que del plafón hacia arriba son fácilmente otros 20 metros,
es un techo de lámina de 2 aguas. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, pues que el sonido sube y rebota. Y por eso es tan complejo, sobre todo escuchar alguna película en español ahí en el cine. Y es algo que también requeriría de una inversión muy, muy fuerte el ponerle una solución. Aunque creo que valdría la pena en afán de rescatar este que es el último gran palacio de cine que queda en pie en San Luis Potosí. Bueno, el siguiente es el Cine Avenida, que se construye en 1940, bueno, se inaugura más bien, con la construcción comenzó antes, se inaugura en 1947 por una instancia de José Villadribe, que pues bueno, tuvo la idea de hacer un complejo, todo un complejo arquitectónico en las esquinas de lo que ahora es Carranza y Uresti. Y toda esta idea pues, era la de construir un buque, una fachada de un buque, que viéndolo en contraesquina, justamente si lo vemos así en contraesquina, pues justamente lo que vemos así es eso, la proa de un buque y sus laterales. En los laterales, si recordamos, creo que todavía se preserva un poquito del lado de Uresti, en el local que está inmediatamente hacia a un lado. Ahí las ventanas son redondas, las que tiene ahí, y las puertas son muy simples, porque justamente pues, representaban como los camarotes, ¿no? Como y las ventanas de los camarotes y las puertas de hierro de los mismos. Y el interior, pues bueno, era de una belleza exuberante, al grado que se le llegó a considerar el cine más elegante de todo el país, ¿no? Con estos alfombrados de terciopelo azul, con sus estatuas de mármol, la escalera esta maravillosa de mármol blanco, que en su pasamanos era una representación de una ola que venía bajando, y pues bueno, la inolvidable concha, que era concha de mar, que era el techo del cine y que ahora pues, desafortunadamente es el techo de un estacionamiento. El cine, pues bueno, ha tenido una historia pues algo triste. En algún momento se convirtió en un multiplex, que era un multiplex sumamente incómodo, mucho, muy mal diseñado y que le dio al traste justo a esta arquitectura que también ahora pues ya es ya prácticamente inexistente por el paso de los años. Digamos, fue el último de los grandes palacios de los cines acá en San Luis Potosí. Posteriormente entramos a una etapa donde, como decía al inicio, vamos a ver un cambio en cuanto a los movimientos poblacionales y también cómo los cines van a influir en ello, ¿sí? Vienen los cines Hidalgo y Potosí, que son cines de carácter totalmente popular. El cine Potosí, que todavía se puede ver la fachada al inicio de Avenida Damián Carmona, en ese tiempo la carretera Zacatecas, pues marcaba justamente el barrio, la puerta del barrio de Tlaxcala, ¿sí? Y decía, en términos ya de estudios de sociología y demografía, que había una función específica de este cine, que era un cine de reestrenos, es decir, era un cine donde no pasaba la película que se estaba estrenando esta semana, sino que esta llegaba 2 o a veces 3 meses después de que se había estrenado en el cine Avenida o en el cine Alameda. Y entonces esto se evitaba que estas clases socioeconómicas, que realmente pues, eran de clase media baja, más bien baja, del lado de Tlaxcala, pues ya no sintieran esa necesidad de ir a otros cines, que también eran más caros, ¿sí? Entonces se quedaban ahí en esta parte. Incluso el propio Cine Avenida y el Alameda llegaron a tener, aunque el Alameda ya después cambió su vocación por completo y se hizo de corte popular, pero el Cine Avenida también llegó a marcar en un momento esta delimitación, que se podía ver muy claramente en cómo se hacían las filas, ¿no? La fila que se hacía de la taquilla hacia Uresti era la fila que iba para la gente preferente, la gente que tenía para pagar un mejor asiento y se veía en su propio aspecto, y el pueblo, que pues hacía fila por toda la calle de Carranza en filas que
Yo llego a recordar que en algún momento vi llegar hasta, hasta Reforma. ¿Sí? Son filas enormes, porque también era un cine muy grande, también un cine que, al igual que el cine Alameda, era en sus tiempos, era de cerca de 3.000 butacas. Un espacio muy, muy amplio, muy magnífico. Decía, bueno, el cine Hidalgo y el cine Potosí ya nos empiezan a hacer esta delimitación territorial y empiezan también a marcar cómo la gentrificación de diferentes zonas hacia donde fue creciendo la ciudad, pues hacía también que patente la necesidad de que éstas fueran contando con sus propios servicios. Y esos servicios, pues bueno, también incluían el que se construyeran en ciertos aspectos, digo, habría que estudiarlo, por eso digo que este video es como apenas un inicio, pero en otras latitudes, en otros países, incluso también en nuestro propio país, incluso constituían como parte del mantenimiento de un gueto, ¿sí? Es decir, de no se me salgan de aquí, ¿sí? De aquí tienen todo, no se me salgan de aquí, ¿sí? No vayan a otra zona de la ciudad. Si aquí tienen todo, no tienen por qué ir a otra parte de la ciudad. Esto habría que ver un poco, bueno, estudiar un poco, no, mucho más esta historia. En los años 70, pues se inaugura también la primera plaza comercial en San Luis Potosí, justo en el año de 1970. Y junto con bueno, no es cierto, creo que es primero la plaza y pocos años después, bueno, primero un centro comercial, un mall grande, que no sé cuál era exactamente en ese tiempo, que después se convierte en una plaza y cuando se convierte en plaza se hace también ya con su propio cine, que fue justo el Cinema San Luis 70. Poco después se construye, o casi al mismo tiempo, el Cinema San Luis 70, ubicado en Nereo Rodríguez Barragán, que recuerdo mucho, también cine que me gusta bastante por su forma circular, desde afuera siempre me pareció que era como un pastel. Y los cines gemelos, que también tuvieron esta cuestión de ser el primer dúplex aquí en San Luis Potosí, es decir, la primera sala de cine que contaba con, bueno, el primer espacio de cine que contaba con 2 salas, ¿sí? Lo cual era ya una novedad. Ya estábamos entrando a lo moderno, porque aparte también los cinemas gemelos, pues ya también tenían una dinámica un tanto distinta al cine tradicional, ya venían más con la forma como se estaban planteando los cines en los Estados Unidos actualmente, ¿sí? Ya venían con esta idea de modernidad. Eh, Poco después tenemos ya hacia fines de los 70s y en los años 80s, donde nacen y mueren, por también circunstancias que habrá que estudiar, todo el impacto que tuvo la compañía operadora de teatros, el declive que hay en el cine a nivel mundial en los años 80, la aparición del VHS, etcétera, otras circunstancias que, insisto, darían tema para mucho más. Pero bueno, en este momento se fundan cines como Las Américas, que en Plaza Las Américas, también en Avenida Carranza, el cine Alfa, que se encontraba en Plaza Guimedi, los cines Muñoz, posteriormente convertidos en cines Nova, en Avenida Muñoz, Tangamanga, que es también un hitazo porque es un multiplex que ya tiene 3 salas y que esas 3 salas aparte están en una plaza totalmente novedosa y que era la primer plaza, digamos, avanzada que teníamos acá en San Luis Potosí, el centro de reunión de toda la sociedad potosina, de todos los estratos, eso sí, durante esos años. Y pues bueno, los cinemas Arizona 1 y 2, uno ubicado en la Glorieta Revolución y el otro ubicado en Beanaya, que también es un caso muy interesante porque es el Arizona 2 y el Cine Fiesta, que se encontraba un poco más adelante en el cruce con Circuito Oriente, pues marcaron justamente ese punto de desarrollo que se pretendía hacer con la avenida Ricardo Benaya, ¿no? Hacer esta ciudad dentro de la ciudad, ¿sí? Construir este espacio que pudiera tener absolutamente todos los servicios, más allá que las colonias o los barrios, un espacio moderno que tuviera todos los servicios y que construyera este espacio aparte. No logrado, también por las características socioeconómicas tan variadas que había en la oferta de hogar que se daba por allá y muchas otras circunstancias también que, insisto, habría que analizar
a más detalle. Pero, digamos, básicamente hasta antes de la aparición del resto del multiplex, cuando llega El Dorado, con sus cines El Dorado, que se convierte en otro boom absoluto del cine y de las plazas en nuestro estado, y luego los otros que han ido apareciendo esporádicamente, y de los cuales pues también habremos de ver la suerte que corren posterior a la pandemia. ¿Sí? En julio de 2021 apenas están reabriendo algunas salas de Cinemex, cuando Cinépolis ya abrió desde mayo. Cinemex, a quien le pegó más fuerte esta crisis generada por la pandemia del coronavirus, pues de entrada anunció en plena crisis que iban a cerrar algo así como 200 salas en todo el país, y en San Luis Potosí apenas a fines de junio de 2021 se comienzan a abrir con la indicación de vamos a ver cómo funciona, que igual está Cinépolis, ¿sí? Entonces, quién sabe cómo vaya a cambiar nuestro consumo. Lo que sí es importante es que pues habrá que seguir buscando y escribiendo la historia de las salas cinematográficas de San Luis Potosí.